Hola, buenos días a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y como veis tenemos otra jornada alcista en Bitcoin, la subida es bastante interesante, ya esperábamos esta subida, si recordáis la semana pasada comentábamos que no tardaríamos muchos días en hacer este movimiento hasta 30.800, hemos pasado incluso por encima de 30.800, pero bueno, ya sabéis que no hay que apurar, 30.985 ha sido el punto que ha tocado y bueno, ahora pues veremos a ver si, como decíamos la semana pasada, si consolidamos antes de romper este nivel o lo rompemos directamente. Viene desde muy abajo, pero la verdad es que viene con mucha fuerza, comportándose mucho mejor que las bolsas. Las bolsas siguen hoy en negativo, nueva vela negativa en este momento que está por debajo del mínimo del viernes, en el caso del futuro del SP500, que es este que tenemos aquí. Así que buen comportamiento de Bitcoin a contratendencia de las bolsas en todas estas últimas jornadas. Como veis, la subida ha sido brutal desde la zona de los 26.800 que tocó la línea de tendencia rota y desde ahí pues se ha disparado enormemente. El 30.800 lo teníamos marcado bastante como resistencia, lo comentábamos en un vídeo la semana pasada y de hecho ha sido el punto que hemos aprovechado para soltar la posición que veníamos teniendo desde los 25.000 y pico. Si recordáis, en la caída brusca que tuvo el mercado en agosto, nos liquidaron una posición que teníamos abierta, perdimos en ese caso 991 y en el lab de hoy que hemos cerrado a las 5:49 de la mañana, teníamos puesto el precio ya porque pensábamos que esa zona de 30.800 era una buena zona para vender, pues hemos ganado 1.219, con lo cual hemos superado con creces este varapalo que tuvimos ahí, que fue la única operación perdedora a lo largo del año, pero que bueno, que nos dañó un poco la cartera porque justo habíamos cambiado además de importe, ¿no? Porque empezamos con una cuenta muy pequeñita de $40, llegamos a multiplicarla por 4 por 10 aproximadamente. Pero claro, al empezar por $40 no es lo mismo que empezar por 1.000 y entonces al cambiar de tramo esta operación nos vino un poquito a contracorriente, pero esperamos que bueno, pues sea simplemente un toque en el camino y nada más, ¿no? A veces pasa, esas caídas bruscas que ocurren de vez en cuando, como la que vimos en agosto, pues sucede y lo tienes que asumir. Sin más. Bueno, como sabéis es una cuenta que tiene un importe muy pequeñito, simplemente es para más o menos ver lo que iríamos haciendo con esta cuenta y como veis pues el precio de venta ha sido 30.766,9 y el precio de compra fue 25.787,9. Lo compramos precisamente el día 18 del 8, cuando se produjo esa caída, bueno, el día siguiente a la caída brusca que tuvimos en agosto, ¿no? A partir del punto que dijimos que seguramente tardaríamos 7-8 semanas en recuperar la zona de los 29.500 y nosotros pues esperábamos también los 30.800 como ya habéis visto porque no hemos vendido en 29.500 y a partir de aquí pues como no sabemos si vamos a romper directamente o no, pues es prudente tomar beneficios, cerrar la operación y ya está, ¿no? Sacaremos el beneficio, nos quedaremos solamente con 1.000, los otros 1.219 los sacaremos fuera y continuaremos con esa cantidad. Ya sabéis que vamos sacando porque si alguna vez nos liquidan tenemos que volver a meter dinero, es decir, no estamos operando con todo el capital, evidentemente tenemos capital fuera, por eso dejamos que el stop sea la cuenta, porque en realidad no tenemos mucho dinero en la cuenta y realmente el dinero está fuera y solamente es una pequeña proporción, con lo cual nos podemos permitir el lujo de que si nos liquidan una vez pues no pasa nada, ¿no? Como ha ocurrido pues eso en agosto, ¿no? Y esperemos que no vuelva a ocurrir durante este año, evidentemente, pero os lo comento para que sepáis. Bien, dicho esto, voy a comentar unas cosas de análisis técnico porque hubo dos personas que siguen el canal que me preguntaron recientemente en los últimos vídeos por alguna figura técnica posible. Son figuras técnicas que, bueno, una de ellas no, ni siquiera la teoría la sustenta. La otra, si solo tomas la teoría, pues es entendible que una persona que no tiene mucha experiencia se pueda equivocar. Pero bueno, a todos nos ha pasado al final, cuando aprendes análisis técnico, yo pues eso, en la época de 1994 o 95, cuando di mi primer curso,
pues evidentemente al principio, si no tienes experiencia, solo tienes lo que acabas de conocer y intentas sobrebuscar figuras de tendencia o figuras de cambio de tendencia o, bueno, intentas buscar en el gráfico todo lo que has aprendido y ese es uno de los errores típicos de la gente principiante, ¿no? Pero bueno, nos pasa a todos y como digo, me han preguntado por dos figuras diferentes para el mismo gráfico, con lo cual, como veis, pues o sea, no es tan fácil, ¿no? Y si no tienes la experiencia suficiente, pues te das cuenta bueno, que todavía pues, se cometen ese tipo de errores, ¿no? Pero vamos a intentarlos aclarar para que la gente pueda poco a poco por sí mismo darse cuenta de las figuras que se forman en los gráficos y no se confunda con otras figuras o no sé, por lo menos aclarar un poquito para que se entienda cuáles son las figuras o lo que tienen que cumplirse. Hay un problema grande últimamente. Yo cuando di el curso, evidentemente en esos años no había internet apenas y me lo dio una persona que trabajaba en el sector financiero. Ahora mismo el problema es que te puedes encontrar que te da un curso una persona que quizás ni siquiera tenga los conceptos bien afirmados, ¿no? Porque posiblemente sea una persona que no tiene apenas experiencia. Lo que pasa es que Internet permite eso, ¿no? Que cualquiera pueda poner lo que quiera y gente sin experiencia pues te está dando cursos y entonces se difunden muchos conocimientos erróneos sobre análisis técnico que antes no era así. Antes el que te daba los cursos pues era una persona realmente con los conocimientos y por eso daba el curso, ¿no? Actualmente pues dan el curso muchas personas que no tienen conocimientos, ¿no? La persona que me dio el curso a mí, por cierto, se llama Miguel Ángel López Mendo y todavía sigue en los mercados financieros, así que si queréis buscarlo por ahí lo tendréis. Y es la persona que me hizo ser como soy ahora mismo de analista, ¿no? Y si llego a caer seguramente en otro curso no sería igual como soy ahora mismo de analista. Es el que nos hizo pensar realmente porque no solo le daba importancia al análisis técnico, que en otros cursos era lo único que se hacía, porque yo sé por otros compañeros que hicieron cursos con otras personas y lo único que daban es análisis técnico y ya está. Esta persona, sin embargo, nos hacía pensar y en el curso nos sacaba titulares de noticias para que nos diésemos cuenta del sentimiento de mercado con esos titulares de noticias, que es lo que comentaba yo el otro día cuando me invitaron en My Economy, ¿no? Que yo no utilizaba indicadores, que utilizaba las redes sociales o el sentimiento de las redes sociales, que en aquel momento no existía. En aquel momento, cuando me dieron a mí el curso, eran los periódicos de economía o los periódicos de normales, ¿no? Que sacaban esas noticias económicas, las que te daban un poquito el conocimiento de cuál era el sentimiento de mercado, ¿no? Pero esa forma de pensar, al final, traducida en el día de hoy, son las redes sociales las que te dan ese conocimiento de cómo está el mercado, ¿no? De la situación general, del sentimiento de los inversores en el mercado, ¿no? Bueno, pues lo que digo, cuando eres muy novato y cuando tienes muy poca experiencia, como era en aquel caso mío también, en aquella época, pues pasa lo que pasa y lo que me han preguntado estas personas, ¿no? Que una me dijo, pero ¿no está haciendo un hombro cabeza a hombro el gráfico para caer? Pues en realidad, pues esto no puede ser un hombro cabeza a hombro nunca, esta formación que está haciendo aquí. Yo supongo que él lo que me decía o lo que preguntaba era por si esto sería un hombro, esto una cabeza y esto que queda aquí un hombro, pero no puede ser, es imposible. O sea, en este caso no es inexperiencia, en este caso es que no tiene afianzado lo que es una figura de hombro cabeza a hombro teóricamente, o sea, la teoría no está bien asimilada. Un hombro cabeza a hombro nunca puede tener la cabeza a la altura de los hombros, la cabeza tiene que destacar mucho de los hombros, si no, no puede ser un hombro cabeza a hombro, con lo cual aquí o el que enseñó ese curso a esa persona no tenía el conocimiento suficiente o la persona no llegó a asimilar cómo era una formación de hombro cabeza a hombro, qué tenía que cumplir para ser una formación de hombro cabeza a hombro. Os recomiendo que miréis cómo son las formaciones de hombro cabeza a hombro, qué tienen que cumplir. Normalmente los hombros, como digo, tienen que estar muy por debajo de la cabeza tiene que destacar notablemente. Y bueno, luego se tienen que cumplir también unas proporciones en todas las figuras, no solo en los hombros cabeza a hombro. Por ejemplo,
Los hombros, cabeza, hombro al final son figuras de cambio de tendencia que aparecen en los techos y en los suelos. Estamos en medio de un ciclo. Si estamos en medio de un ciclo no puede aparecer una figura de cambio de tendencia. Y si fuera un cambio de tendencia secundaria, es decir, esta tendencia que tenemos aquí es una tendencia, no es una tendencia mayor, no es el ciclo. El ciclo no es esto. Esto es una subida dentro de un ciclo, pero no es el ciclo. Si quiere cambiar esa tendencia, o sea, esta mini tendencia, la figura tiene que ser en proporción a esto, ¿no? Para que sea en proporción a esto, la figura tiene que ocupar este espacio. No puede ser la figura de cambio más grande que la figura de, o sea, que el movimiento alcista. Si el movimiento alcista ha sido desde noviembre hasta abril, no puede ser la figura de cambio de tendencia de tanta temporalidad como lo ha sido el movimiento. Tiene que ser menor. Entonces tampoco, o sea, hay fallos de concepto para esa figura, ¿no? Otra figura que me dijeron para el mismo movimiento, para esto, me dijeron un triple techo, que yo supongo que se refieren a este techo y este. Pero tampoco lo puede ser, por los mismos motivos que he dicho anteriormente. En este caso, teóricamente, sí podría ser, es decir, se cumplen las condiciones teóricas, no como en el otro caso, que es imposible que sea un hombro, cabeza, hombro, porque el hecho de que los hombros estén a la altura de la cabeza lo imposibilita ya de por sí, o sea, la teoría no encaja con la práctica aquí, pero aquí en este caso es más un error por eso, por ser un poco novel en los análisis, ¿no? Por llevar muy poquito tiempo. ¿Por qué puede ser este error? Pues, como digo, porque igual que en el hombro, cabeza, hombro, el hecho de que la figura sea tan grande para cambiar una tendencia tan pequeñita, te deshabilita esa posibilidad, y los techos evidentemente aparecen al final de una tendencia alcista, no estamos al final del ciclo. O sea que si esto fuese en el año 2025, las probabilidades de que fuese un triple techo después de un movimiento alcista muy largo en el tiempo son altas, pero cuando llevamos esta subida y encima esto es tan grande como la subida, pues es también descartable. En la fase del ciclo en la que estamos, esto lo más probable es que sea una figura de continuación. ¿Y qué tipo de figura puede ser? Pues puede ser un rombo en este caso. Vamos a dibujarla a mano alzada porque no hay para dibujar rombos. Esto sería la figura que está haciendo, ¿vale? Aproximadamente. Bueno, la puedo dibujar mejor. Vamos a dibujarla a ver si me sale mejor, que a mano alzada es difícil. Pero la figura que ha hecho es esa. Es una figura de continuación. No es una figura de cambio de tendencia, evidentemente, porque no estamos en el ciclo como para cambiar la tendencia. Y es así. La línea roja que teníamos marcada en otro gráfico es la última parte del rombo, la parte alta, y esta es la línea baja. Esto es un rombo que ha roto al alza en esta zona, ¿vale? O si trazamos la línea por aquí, pues en esa zona, ¿no? Se ha roto al alza este rombo y es una figura de continuación. No tiene nada que ver con un triple techo, no tiene nada que ver con un hombro, cabeza, hombro. Lo del hombro, cabeza, hombro, ya digo, es imposible, la teoría no encaja con la práctica. Y lo del triple techo, pues es una confusión, pues eso, de gente que lleva poco tiempo en análisis, poca experiencia, y es normal, ¿eh? Al final todos pasamos por esa fase y bueno, sin más. Esto es para aprender. El comentario este es eso, para aprender, para que la gente entienda que en qué fase del ciclo estamos, dónde se pueden buscar las figuras de vuelta. Aquí lo que se pueden buscar es figuras de consolidación. Las figuras de vuelta se encuentran en los techos, y lo único, si encontrásemos alguna figura de vuelta, tiene que ser menor para correcciones menores, porque no es una corrección de ciclo. O sea, por ejemplo, esto aquí sí que podría haber sido considerado un doble techo para corregir esta pequeña subida, porque está en proporción. O sea, tienes esta subida y luego tienes esta pequeña formación y cae un poquito, corrige este movimiento, pero nada más. O sea, si quisiésemos una figura que corrigiese esta zona, debería ser una figura, o haber sido una figura así pequeñita, aquí en esta zona, y corregir en proporción. No sé si me explico, ¿vale? Bueno, pues la figura que yo vería si tuviese que decir una es esta, un rombo, una figura de continuación que ya está rota al alza, que evidentemente hasta que no rompa el máximo del rombo no se disparará y saldrá de esa figura, que todavía podría moverse en esta zona de por aquí, evidentemente. Podría moverse en esta zona
después de haber roto esa tendencia, podría moverse todavía, vamos a dibujar aquí a mano alzada, por aquí, evidentemente, por esta zona podría moverse, pero que ya ha salido de esa figura de formación y en cualquier momento va a volver a romper este máximo relativo y va a volver a dispararse. Nosotros hemos cerrado por precaución porque estamos en una zona en la que podríamos entrar en una fase de este estilo, pero podría romper directamente porque la figura de consolidación ya está rota, ¿vale? Y lo dicho, no es un triple techo, no es un hombro cabeza hombro, son pues eso, errores típicos de gente que, bueno, que lleva poco tiempo en el análisis y que con experiencia estos errores pues ya se dejan de cometer. Es cuestión de tiempo que vayáis asimilando cuáles son los tamaños de la figura, qué parte del ciclo estás y cuáles son las probabilidades de que una figura se dé en esa parte del ciclo o no, ¿no? Y en esta parte del ciclo, evidentemente, no es una zona donde buscar figuras de vuelta. Donde era lógico buscar figuras de vuelta era aquí, en este suelo, después de esta gran tendencia bajista, y aquí se produjo ese hombro cabeza hombro invertido que tenemos ahí, que lo podemos ver en gráfico semanal. Ahora voy a quitar las líneas para que podamos verlo. Podemos pasar al gráfico a semanal y aquí vemos esta figura de hombro cabeza hombro invertido. Fijaros, el hombro está aquí, la cabeza está claramente por debajo y el hombro está por encima. Esta es la figura de hombro cabeza hombro y viene después de una tendencia bajista y cambia esa tendencia. Ahí sí, ahí hay figuras de vuelta, aquí no, aquí hay figuras de continuación porque acabamos de cambiar la tendencia. O sea, esta figura acaba de cambiar la tendencia principal. No podemos volver a cambiar la tendencia. Estamos consolidando por encima de la figura de cambio de tendencia para continuar con el movimiento alcista. ¿Vale? Pero bueno, lo dicho, para eso están los comentarios, para el que tenga dudas pues que pregunte, y poco a poco pues se va ganando experiencia y ya pues poco a poco se va dejando de cometer ese tipo de errores, ¿no?, con las figuras. Así que bueno, a ver si he podido aclarar las dudas de las personas que lo preguntaron y continuamos con lo nuestro. No hay mucho que comentar a nivel de noticias, así que vamos a mirar un poquito, bueno, aparte de ver Bitcoin, que está a punto también de salir ahí al alza, que ya veremos a ver si lo rompe de inmediato o si corrige un poquito antes de romper. Pues las altcoins, hay algunas que se comportan muy bien, pero otras, la mayoría están cayendo contra Bitcoin. La que está subiendo mucho es Aave estos últimos días. Vamos a gráfico diario. Fijaros que en gráfico semanal también tiene buena pinta. 3 días subiendo mucho. Es de las que hemos destacado. Recordad que era de las que estaban más o menos bien, que dijimos que si caía esta zona de 2230, que era una buena zona, cayó un poco por debajo incluso, y a partir de ahí pues ha rebotado con fuerza. Otra que sigue muy fuerte es Sol. Aquí la tenemos, un 1,5% arriba, también buen comportamiento en los últimos tiempos, desde que salió la noticia de que FTX la iba a hundir porque iba a vender todo, pues lleva más de un 45% de subida, para que veáis las cosas, ¿no? Y bueno, otra que también va bastante bien es Run, pero ya digo, son contadas con los dedos de una mano las que van bien. Esta, después de la corrección, ha vuelto a activarse, estos últimos 4 días está muy bien, y Link también va bastante bien. El resto, pues de capa caída, como veis, casi todas cayendo contra Bitcoin. Vamos a ver, Link, aquí está cayendo hoy un 1%, pero lleva 2 días extraordinarios, como veis ahí. Y como digo, el resto pues un poco de capa caída, incluso, bueno, Ethereum, que vuelve a caer otra vez, había recuperado estos días un poquito, pero otra vez en el día de hoy vuelve abajo contra Bitcoin. Evidentemente la gente que lo esté viendo contra el dólar, pues bueno, estará contento porque está subiendo contra el dólar, pero el comportamiento relativo, que es el que importa realmente, como en todas las otras que os he enseñado, porque en Link, en Aave, Run y Sol, el comportamiento es contra Bitcoin positivo, en este caso es contra Bitcoin negativo, con lo cual se está comportando mucho peor que esas que hemos comentado y mucho peor que Bitcoin también. Y el resto pues igual, como veis casi todos son caídas. OneInch se vuelve otra vez a los mínimos o cerca de los mínimos, Cardano vuelve a caer, etcétera. Así que es verdad que están recuperando contra el dólar, pero porque es Bitcoin el que las está arrastrando hacia arriba y la dominancia pues sigue subiendo, como veis. Ha tenido un par de días de corrección con la subida esa que hemos visto en Ethereum, pero continúa con las subidas, esa dominancia. Y poco a poco pues yo creo que el mercado se va dando cuenta qué es lo que tiene valor
y qué es lo que no, y por eso esta dominancia pues poco a poco va hacia arriba. Evidentemente no puede ir al 100% porque eso sería que las altcoins caen todas a cero y eso no va a ocurrir, pero es significativo que esté en una dominancia que aquí nos marca 52, pero que la realidad es un 60%, cuando han pasado un montón de años desde que salió Bitcoin y en teoría, pues, según muchos, otras altcoins son mejores, etcétera, pues ya se ve que el mercado no lo cree así y por eso la dominancia se mantiene alta. Bueno, otras monedas, como veis, están cayendo. Está cayendo Bitget, que lleva una racha bastante negativa en las últimas jornadas contra Bitcoin. BNB también, aunque BNB pues se ha frenado en ese punto. Ya sabéis que el hecho de que hayan quitado la tarjeta, pues en principio no sentó muy bien y por eso ha tenido esta última caída. Para el 20 de diciembre termina la tarjeta de Binance, la tarjeta de débito que tenía. Y bueno, por lo demás, pues como digo, Bitcoin ha llegado a una zona en la que en teoría podría encontrarse cierta resistencia, por eso hemos decidido cerrar esa operación. No estamos seguros, evidentemente, de que no vaya a seguir subiendo, puede seguir subiendo perfectamente, pero como pensamos que igual se tira aquí 2 o 3 semanas, pues hemos tomado esa decisión y bueno, sin más, eso simplemente es una pequeñita cantidad que tenemos ahí. La cartera de hold evidentemente está a hold y va a seguir a hold durante mucho tiempo. No vamos a tocar ni un Bitcoin de esa cartera de momento. Y nada, no mucho más que añadir. Ya digo, no hay noticias. Esta semana es posible que tengamos alguna noticia de Grayscale. Creo que Grayscale ha reformulado su solicitud, es decir, igual que todos están haciendo, la SEC les pedía que tuviesen ciertas garantías de que el precio no se iba a manipular, etcétera, pues han modificado ligeramente sus solicitudes de ETF, pero esta semana el juez del caso de la SEC contra Grayscale tiene que pronunciarse de aquí a, o sea, hoy o mañana. Así que bueno, sin más, yo creo que la gente está empezando ya a descontar lo del ETF, por eso hemos subido fuerte estos últimos días. Es posible que en el corto plazo esté descontado la mayor parte, pero como digo, en cuanto rompa ese ápice del diamante que estaba haciendo en el gráfico de análisis técnico, podemos subir muy rápido hacia la zona de 36.000. Así que, sin más, el camino ya sabemos hacia dónde lo tenemos. Lo que pase en el día a día ya sabéis que es ruido y no tenemos que dejarnos despistar por el ruido, pero lo demás pues va todo bastante bien encaminado. Y ya sabéis que antes del halving tenemos ahí un precio objetivo que no sabemos si se cumplirá o no, que son los 46.200, esperemos que sí, antes del halving, es decir, antes de abril del año que viene. Así que veremos a ver si se cumple ese precio. Estaremos más o menos en sintonía con lo que se ha hecho en otros ciclos y más o menos a partir de esa fecha, a partir de abril o incluso un poco después del halving, podremos hacer más o menos una predicción, que ya veremos luego a ver lo acertada que es o no, de hacia dónde podríamos llegar en este ciclo como máximo. De momento no se puede hacer esa predicción porque hasta que no veamos si llegamos a esa zona de 46.200 antes del halving no podemos saber si el mercado está igual de bien que en otros ciclos, pero una vez que tengamos ese dato, podremos hacer alguna previsión más o menos ajustada de lo que podría llegar el precio en los máximos del 2025 posiblemente. Así que nada, de momento eso es todo. Espero que os haya gustado el análisis. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!